Mm, Compartido en la práctica 4, ¿no? La práctica de la 1 a la 3 ya se les había enviado o compartido. Entonces, hasta la práctica 4 hay que considerar en las evidencias que se va a revisar la próxima semana. A ver, nos ponemos en tal caso de acuerdo. A ver, de acuerdo al horario, a ver, tenemos jueves y viernes, ¿no? Acá. Entonces, el examen será el día jueves, ya a nuestra hora. Ya les voy anticipando que el examen va a ser para desarrollar, ya con desarrollo. Entonces hay que repasar en relación a las prácticas, en relación a las clases que hemos desarrollado. Ahora, el día jueves es el examen y el día viernes, como hoy día jóvenes, estaremos revisando las evidencias. Ya voy a ver en el transcurso de estos días, ya con el delegado, me pondré de acuerdo para ver hasta qué medida sería que ustedes graben, ¿no?, sus evidencias y eso lo suben, o sea, graben con su celular, ¿no? Con su celular y eso lo envían al WhatsApp del delegado. Entonces, la cosa es que el próximo viernes simplemente ingreso y ya me pongo a revisar las grabaciones de cada uno de ustedes. Me parece que esa estrategia vamos a utilizar, porque si el día viernes en vivo voy a revisar, un poquito creo que la señal no es tan buena. Es mejor cada uno se graba, ¿no? Y en función a eso ya sube, ¿no?, al WhatsApp del delegado. Ya, entonces habría que considerar hasta qué día lo pueden subir sus evidencias o lo pueden grabar y lógicamente subir. A ver, me parece que hasta el día jueves, ya, jueves delegado, por favor, no sé si el delegado está. Hasta el día jueves 6 de la tarde tienen que enviar su grabación a tu WhatsApp. Ahora, promedio de grabación, será exagerando, ¿no? Por ahí 3 minutos, a lo más 4 minutos. Ya lo que tienen que hacer es presentarse, ¿no?, sus datos y lógicamente ya mostrar todas sus evidencias, ¿no?, su carátula, la primera semana que se hizo, segunda semana, tercera semana. Y en función a eso tienen que hacer la descripción, ¿no? Cuántos ejercicios ha resuelto, de qué parte a qué parte, o sea, ser bastante minuciosa o minucioso, ya al momento de grabar sus evidencias. Ya, entonces apunten por favor, hasta el día jueves 6 de la tarde deben enviar su grabación al WhatsApp del delegado, ¿ya? Entonces yo el día viernes simplemente ingreso y me pongo a revisar. Ya, voy a revisar nada más el día viernes. ¿Qué tiene? Ya, lógicamente tengo que ingresar, ¿no?, a la plataforma, pero ya ustedes como que van descansando, ¿ya? Así lo vamos a realizar entonces esta semana que viene. Apunten jueves, ya es la evaluación. Tenemos 9:30. Comenzaremos pues a las 9:45. Ya van a ser un promedio de 5 a 6 preguntas para desarrollar. Ya hay que prever, tienen que encender las cámaras de su laptop ya para el día jueves. Hay que prever esas cosas. Ya, chicos, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, para lo que es la evaluación? Ya, me parece que no hay. Ahora voy a terminar con esta última parte. Ya el tiempo que resta
avancen por favor todas sus actividades. Vamos con esta parte que nos falta. Ya, función por partes. A ver, cuando hablamos de función por partes, lo que voy a hacer es, no sé si esto he tocado, ya creo, y si lo he tocado a buena hora, ¿no? Habíamos dicho que son funciones 2 en 1. Ya, y lo que se quiere acá es, a ver, me ayudo con eso. Puede ser 2 en 1 o 3 en 1. Vamos a volver a señalar, acá lo tengo, lo que hemos tratado, ya, pero no lo habíamos en tal caso completado, ¿no? Ahí tenemos la primera función con su respectivo dominio. Luego era la segunda función, menos 2x más 5, con x mayores o iguales que 3. Ya no sé si ese ejercicio hemos considerado. Listo, eso es una función por partes, ¿no? 2 partes en una, ¿no? Ahora, esta parte, x menor que 3, es el dominio de la primera función. Acá lo mismo, ¿no? Esta expresión, x mayores o iguales que 3, es el dominio de la segunda lineal. La primera función es una función cuadrática, la segunda función es una función lineal. Cada función posee su dominio, ya cada función posee su dominio. Ahora, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Determine el valor de f, y así, y nos da esta expresión, f de 2, por ejemplo, ¿no? Puede ser una o en su defecto puede ser f de 0, señalo 0, lógicamente ser otro valor, y por ahí me dice, por ejemplo, f de negativo 4, por ejemplo. No, estos son ejercicios bastante básicos, ¿no? Que hay que trabajar, lógicamente, a través de esta función por partes, ¿no? O algunos le dicen también funciones seccionadas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, fíjate, ¿ve? Acá me dice f de x, o en otras palabras, x vale 2, x vale 0 y x vale negativo 4. Cuando es x2, puede ser también otro número. Ya, tengo que fijarme en los dominios de cada función. Acá me dice la primera función, los valores que asume esta variable x van a ser menores que 3. Y si uno lo puede graficar, ubicas el punto 3, acá estaría el punto 3, ¿no? Ya, ahí tengo el punto 3, entonces, cuando me dice, por ejemplo, ¿no? Menores que 3, estamos diciendo que acá existen infinitos números, ¿no? Que lógicamente son menores a 3. Lógicamente estará el 2, estará el 1, estará las cantidades negativas, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me piden el f de 2, habría que ubicar este punto 2 en cuál de estos dominios, ¿no? Está incluido este punto 2, ¿no? Y efectivamente, ¿ve? Está en el primer dominio, no está en el segundo, porque el segundo me dice x son mayores o iguales que 3. A la derecha del 3 son números mayores que 3, el 4, el 5, y no hace alusión pues al punto 2. Por lo tanto, para hallar la imagen de 2, tengo que tener en cuenta este dominio. ¿Y cuál es esa función? Es negativo. X en vez de x para mí sería 2 elevado todavía al cuadrado y sumado más 4. Ese resultado ya ustedes lo van a señalar acá. ¿Me dejo entender? Eso ya ustedes lo conocen. Ahora, cuando me dice el x igual a 0, ¿no? X es igual a 0. Entonces, yo también me doy cuenta que el 0 está pues en este intervalo, ¿no? En cantidades menores a 3, estará el 2, el 1, el 0, etcétera. Entonces, también voy a seguir aplicando esta misma regla de correspondencia.
Entonces me voy acá, menos, al interior ya sería 0, ya elevado al cuadrado, lógicamente más 4. Ahí seguramente voy a obtener otro valor. ¿Me dejo entender? Lo mismo va a pasar con esta cantidad, ¿no? Que pertenece también a ese intervalo. Yo lo copio y ahí lo cambiamos. ¿Ya? En vez de 0, ahora sería negativo 4. Ahí es fácil de distinguir. Ahora, ¿qué pasa si me hubiese preguntado, por ejemplo, ¿no? F de negativo, no sé, superior a 3, puede ser en este caso 7. 7 está a la derecha del 3, entonces estaríamos hablando de este dominio. Entonces, la imagen de 7 tiene que ver con esta regla de correspondencia, ¿no? Menos 2x más 5. En vez de x, reemplaza 7. Entonces sería así, menos 2. En vez de x, reemplazo 7, perfecto, y sería más 5. Y ahí también vas a obtener otro valor. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, porque también me puede dar esta expresión, ¿no? Cuando x es igual a 3, ¿cuál voy a coger, la primera o la segunda? En la primera dice es antes del 3, porque son x menores a 3. En la segunda me dice x partiendo del 3 al más infinito. Entonces, para hallar la imagen de 3 tendré que tomar en cuenta esta segunda función. Entonces, ¿cómo sería? A ver, lo copio nada más de acá. Y ahí lo vamos a reemplazar. En vez de 7 sería 3. Ya la operación que sale, ya pues jóvenes, ustedes ya lo pueden desarrollar. O sea, esa es una de sus aplicaciones, ¿no? Cuando se habla de operaciones con funciones por partes. Perfecto, voy a borrar esto. Ahora, el detalle es lo siguiente. Mira, fíjate, esta función es una función por partes. Está compuesto, ya dijimos, de dos funciones. La primera función tiene un dominio. La segunda función también tiene otro dominio. ¿Eso qué significa? Que esta función, que es 2 en 1, también tendrá su dominio. ¿Sí? También tendrá su dominio. ¿Y cómo determinas el dominio de esa función? Sería pues la unión del primer dominio con ¿quién? Con el segundo dominio. ¿Ya? Ahora, lo que a mí me interesa acá es la gráfica. ¿Ya? Es la gráfica de esa función por partes. Entonces, como tengo yo dos funciones, mira, a ver, lo voy a hacer de uno en uno. Copio la primera función y a la primera función ya está. Y listo. Es esta expresión. Bueno, lo borramos esta parte de acá. Ya. Es esa la función, ¿sí o no? Es esa la primera función. Voy a ignorar por un momento su dominio. Nada más estoy copiando la regla de correspondencia. Entonces, si yo grafico esta función, fíjense, trazo el plano cartesiano, y ese punto 4, dijimos, ¿no? En las clases, este punto 4 lo vas a ubicar en el eje Y. Como es positivo 4, estaría hacia arriba del origen, ¿no? Este es el origen, hacia arriba están las cantidades positivas. Entonces voy a decir que aproximadamente esté a esta altura. A ver, lo hacemos un poquito más grueso para poder distinguir. Ya, ese punto es el punto 4. Entonces, me fijo el primer coeficiente, el coeficiente es 1, negativo 1, ¿no? Y cuando es negativo 1, la gráfica de una función de segundo grado, lógicamente va a ser una parábola, ¿no? Pero esa parábola se abre hacia abajo por ser negativo. Más o menos la gráfica vendría a ser así. Ya está. Más o menos ahí sería la gráfica. Y ya. Entonces, señalo, ese punto, dijimos en Y, es el punto 4. Lo ubico acá. ¿Sí o no? Ya, eso sería la representación, en este caso, sin considerar el dominio. Sin considerar el dominio. Ahora, si yo lo considero el dominio, ese dominio está restringiendo la gráfica de la función. El dominio me dice, ¿no?, que esta curva existe, considerando antes del 3, pero se va hasta el menos infinito. O del menos infinito hasta antes de llegar al 3.
O sea, esta curva que hemos graficado existe con este dominio. Yo lo señalo acá nuevamente que X va a ser menor que 3. Entonces, habría que restringir a esta curva. ¿Por qué? Porque me está diciendo que X es menores que 3. Entonces, este punto que estoy señalando, que es el punto de corte con el eje X, acá tengo otro punto, ¿no? Esos dos puntos, señores, van a ser soluciones, a ver, lo voy a hacer más grande, van a ser soluciones ¿de quién? De la ecuación de segundo grado. O sea, cuando tú te pones a resolver esta expresión X al cuadrado negativo más 4, eso lo igualas a 0, vas a hallar que una de sus raíces va a ser 2 y la otra de las raíces va a ser negativo 2. Seguramente eso hicieron en el primer semestre de lo que viene a ser matemática, ¿no? Resolución de ecuaciones de segundo grado. En sí ya hemos ubicado ahí. Acá, perfecto. Ahora, yo lo que voy a hacer es, en esta gráfica que existe, señalar este dominio. El punto 3, yo sé que está después de este 2, entonces más o menos por acá, lo voy a ubicar, ya más o menos por acá. Entonces yo tendría que conocer, ¿no? ¿Qué pasa en esta función x al cuadrado más 4? ¿Qué pasa cuando esta x asume el punto 3? Entonces mentalmente reemplazo, ¿no? Si esto es 3, 3 al cuadrado sería 9. Como le antecede un menos, sería toda esta expresión menos 9. Menos 9 más 4, y así los diferentes se restan. 9 menos 4 es 5. Signo del mayor sería menos 5. ¿Eso qué significa? Que cuando esta variable, ¿no?, asume el valor de 3, toda esta expresión o toda esta expresión menos x al cuadrado más 4 asume menos 5. Yo les dije que esta expresión que estoy resaltando es y. ¿Se recuerdan? Entonces, si x vale 3, si este x vale 3, y vale menos 5. Entonces, eso lo voy a ubicar también, mira, ¿ve? Lo señalo acá un menos 5 y lo voy a ubicar. Eso va a estar en y. Se hará del origen hacia abajo, ¿sí o no? Más o menos por acá. Entonces, un poco esto lo vamos a... Perfecto, ¿ve? Entonces, habría que buscar la intersección del punto menos 5, mira, ¿ve?, con el punto positivo 3 en esta gráfica. Entonces, me ayudo, ya ustedes en su cuaderno seguramente lo van a hacer con mayor precisión. Me voy más o menos por acá y de acá hacia arriba. Perfecto. Ese 2, para no confundir, lo jalo a la izquierda. ¿Ya? Y esto también sería hacia la derecha. Listo. Entonces, el 3 estaría, fíjense, a esa altura. Entonces, en sí, mira, jóvenes, esta curva, este brazo, esto continúa, ¿no? Eso continúa hasta el infinito. Lo mismo ocurre de acá, ¿no? Esto cada vez más se abre, ¿no? Eso también continúa al infinito. Pero ambos brazos continúan al infinito siempre y cuando yo no considero este dominio. Entonces, ¿qué me dice este dominio? Señores, esta función existe considerando necesariamente este dominio. ¿Y qué me dice el dominio? Que x asume desde el menos infinito hasta antes del 3. Y antes del 3 estamos hablando en x, porque acá es x menos 3. Entonces yo busco, ¿ve? La imagen de 3 era pues negativo 5, ¿no? Y la intersección sería este punto. Entonces esta parte que estoy señalando, este extremo, ya no va a existir. Palabra prácticamente quedaría, como dicen, mocho, ¿no? Como me dice x menores que 3, en este punto tendría que ser necesariamente abierto, porque no es menor o igual, sino es abierto. Entonces, la gráfica de la primera función vendría a ser B. Manco por acá, ya casi está completo el otro extremo. Se va al más infinito. Esa sería la gráfica de la primera función. Ahora, la gráfica de la segunda función, lo voy a graficar acá. Listo, va a ser igual, me dice, menos 2 veces x más 5. Listo.
¿Cómo sería? Ignorando su dominio. Lógicamente va a variar, ¿no? Cuando se considera, en este caso, su dominio. A ver, vamos por acá. Perfecto, lo mismo, ¿no? Vamos a graficar el plano cartesiano, el eje Y, y acá tengo el eje X. Y acá también, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿No? Menos 2x, cuando es menos, es pendiente negativa, y cuando es pendiente negativa, la recta que vamos a graficar se va a inclinar hacia el lado izquierdo. Si hubiese estado más 2x, la gráfica de esa recta vendría a ser inclinada a la derecha. ¿Me dejo entender? Ahora, este número, ¿no? Esto es similar al anterior, ves un número que no está acompañado de la variable x. Eso también lo vas a ubicar, ¿dónde? Lo vamos a ubicar en el eje y. Aproximadamente por acá sería el 5. Entonces, como acá el coeficiente 2 tiene cantidad negativa, eso significa que la recta va a tener esta forma, echada hacia la izquierda. Y esto prácticamente sería su gráfica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, a ver, lo vamos a señalar el punto 5. Ahora, les decía, esta gráfica que estoy señalando es pues considerando su dominio de esta función, todos los reales, ¿no? Esto también acá yo lo puedo señalar así, ¿ven? Y esa flechita me está indicando que esto continúa, ¿no? Al infinito. Lo mismo por acá. Eso también continúa al infinito. Eso sería sin considerar el dominio que nos da el problema, ¿no? Pero acá, ¿qué me dice el problema? Que x son mayores o iguales que 3. Ya, pues, entonces acá... Listo. X mayores o iguales que 3. Ese es su dominio. Entonces, ¿qué digo? Esta recta, ¿no? Toda esta recta existe con este dominio. A partir del 3 y se va hasta el más infinito. Entonces, yo voy a analizar, x tendría que asumir 3. Mira, ve. Vamos a ver. Lo sacamos esto. Perfecto. Y acá lo vamos a extender. Ya. Listo. Hasta ahí nada más. Entonces, ubicamos el punto 3. Y lo mismo, ¿no? Este 3 yo reemplazo acá. En vez de x es 3. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 1. O sea, ¿qué digo? Cuando x asume 3, y asume menos 1. Entonces, eso lo ubico bien en la recta. Más o menos menos 1 estará por acá. Por acá aproximadamente estaría el 3. Ya, listo. Y vamos a buscar la intersección de ambos puntos. ¿Me ayudo con esto? Ya lo movemos después, no hay ningún problema. Hacia abajo, fíjense. Y de acá me voy, ¿ven? Listo. Entonces ubicamos, ¿ven? Ese es el punto, considerando en este caso x3, y va a ser menos 1. Entonces, eso determina, ¿qué cosa? Me determina un puntito acá. Entonces, como me dice que x es mayores o iguales que 3, a partir del punto 3 se dispara hacia la derecha, ¿sí o no? Se va hacia la derecha. ¿Eso qué significa? A partir de este punto, la recta será hacia abajo, no hacia arriba. Si yo considero hacia arriba, estaría cogiendo cantidades muy inferiores a 3. Y acá me dice lo contrario, ¿no? Superiores a 3. ¿Eso qué significa? Que la recta va a sufrir alteraciones. Y más o menos sería así, ¿ve? A partir de ahí. El resto ya prácticamente desaparece, ¿no? Ya lo borramos todo esto, ¿ve? Entonces, la gráfica de esta función con este dominio sería prácticamente, pues, esa recta, ¿no? Que lo hemos graficado, y esto sería así, ¿no? Aproximadamente, ¿ve? Y este se va a eliminar. Y entonces, fíjate, ¿ve? Hemos graficado por separado esas dos funciones. Pero como se trata de funciones por partes, ¿eso qué significa? Que estas dos gráficas, esta curva manco y la otra recta manco, perdón, entonces lo hay que graficar en un solo plano cartesiano.
Entonces, para hacer ello, a ver, vamos a correr aquí y ya lo hacemos juntos. Ya cuando ustedes van a resolver a medida que practican, ya eso lo van a hacer ya de manera directa. Acá lo estamos haciendo por separado para poderlo entender. Entonces ahí tengo el eje Y, acá tengo el eje X. Entonces me voy a fijar cuántos puntos están considerando. Acá se considera -2, el 2, el 3, el -5 y el 4. Acá el 5, el -1. O sea, todos esos puntos hay que considerarlo acá. A ver, acá creo que me salió un poco inclinada. Ahora sí, entonces graficamos esos puntos. ¿Ve? El -2, a ver, acá estaría el -1, por acá el -2, proporcionalmente, ¿no? Acá tendría el 1, por acá el 2, hacia la derecha estaría más o menos el 3. Ya le voy dando forma, ¿no? Ya le voy dando forma. El 4 más o menos por acá. ¿Me dejo entender? Entonces, graficamos primero la curva. Yo lo voy a graficar, mira, y al final lo pongo los puntos. Grafico esa curva, más o menos estaría así, ¿ve? Por acá, listo, este se va al infinito. Y el otro más o menos sería por acá. Ahí me quedo. Ahora la recta, ya vamos a ver la recta. Ya, lo vamos a cambiar de color negro, perfecto. Y la recta, fíjate, ve, dice en 3, mira, fíjate, ve, el inicio de esta recta comienza en el punto 3 menos 1, ve. Entonces, quiere decir más arriba, ¿no? De esta trayectoria que estoy señalando. Entonces, más o menos, por acá lo voy a trazar así. Ya, al final lo ponemos los extremos. Y vamos ya ordenando, ¿ve? Ya que es cuestión ya cómo lo ordenas, ¿no? A ver, más o menos por acá, hago un punto suspenso, pero más pequeño, ya muy grueso está eso. Ya, ahora sí. Ya, entonces más o menos sería así, ¿no? Va a chocar ahí porque va a tener un reflejo en esta parte, ¿cierto? Perfecto, pero esto continúa, a ver, esto continúa hacia abajo. Listo, más o menos por acá. Y de acá se va a esta parte. Ahora sí lo ubicamos, ¿ven? Acá sería el punto 3, ello sería el punto negativo 1, ello sería el punto negativo 5. ¿Qué más nos estaríamos olvidando? Allá. Este punto de intersección y este otro punto de intersección. Resolviendo esa ecuación, habíamos dicho que acá sería negativo 2 y acá sería positivo 2. Este punto superior sería 4. Y ya con eso estaríamos completando, ¿no?, lo que viene a ser la gráfica de esa función. Lo único que nos faltaría es señalar, ¿no? No olvidemos que en este extremo es abierto y en el otro extremo, ¿no?, de la recta, esto viene a ser cerrado. Lo voy a hacer así. ¿Eso qué significa? Que coge el 3 para esta recta, ¿no? Acá no coge el 3 para esta curva. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y acá lo mismo, ¿no? A ver. Listo, un poquito. Ya, listo. Esto también se va hacia el infinito. Y eso vendría a ser la representación gráfica, jóvenes, de lo que hemos considerado la función por partes. Y ahí puedes evidenciar fácilmente, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esas dos gráficas? Este extremo que estoy señalando con el mouse, cada vez más se va a hacer ancho. ¿Y esto qué significa? Que va a asumir las cantidades negativas en X. O sea, va a asumir del menos infinito hasta el punto 3 se queda, pero ¿qué ocurre en la recta? Coge el 3. Y esto también cada vez más se va a hacer ancho, ¿no? Y va a asumir las cantidades en X positivo. Por lo tanto, el dominio vendría a ser todos los reales. El rango son valores en el eje Y. Este punto 4, hacia arriba yo juego con el mouse. Abajo sí existe, ¿ve? Hasta ahí existe curva. Más abajo ya existe curva y recta. Mucho más abajo será, pues, ¿ve?, este extremo y el otro extremo de la recta.
Como esto se va al infinito, el otro se va al infinito, entonces nunca va a acabar. Entonces el rango sería desde el punto 4 hasta el más infinito. Y ahí eso lo puedes señalar. En primer lugar, el dominio de esta función por partes vendría a ser todos los reales. Debajo, el rango de esa función va a ser ya desde 4 hasta ¿dónde? Lógicamente hasta el más infinito. Y acá tengo el infinito. Ahí siempre es abierto. Ese sería el rango y ese sería el dominio. Entonces, cuando hay actividades ahí en la práctica que se les ha entregado, hay algunos ejercicios que tienen que ver con función por partes, ¿no? Te pide hallar el dominio, te pide hallar el rango. Entonces hay que graficarlo bien para poder ubicar, en tal caso, el dominio y el rango. Ya, jóvenes, listo. Ahora, con esto, me parece que ya se pueden resolver algunos ejercicios, ¿no?, del tema de funciones por partes. Ya, repite, en la práctica estuve viendo algunos ejercicios que tienen que ver con la gráfica. Por eso es que les he indicado este ejercicio adicional. Ahora, para poder terminar, jóvenes, voy a señalar, hay otra función también que está en la práctica, se llama función raíz cuadrada. Ya, función raíz cuadrada. Esto también, si lo he tocado ya en clases anteriores, bien, ¿no? No hay ningún problema, habría que reconsiderarla. Mira, a lo que yo voy a ir es a lo siguiente. Acá también quiero hacer su representación geométrica. Ya, pues, Y chiquita, F chiquita y X chiquita. Listo. La función raíz cuadrada tiene esta característica. ¿Sí o no? Esa es una función raíz cuadrada. Y si a mí me dicen, grafica esa función y a partir de su gráfica, halle usted el dominio y el rango. Paso número 1, habría que graficar el plano cartesiano. Perfecto. Entonces, la gráfica de esta función es una parábola incompleta, ¿no? Algunos le dicen, su gráfica es una parábola mocha, pero lógicamente una parábola que puede mirar a la derecha o puede mirar a la izquierda. O sea, a lo que yo me refiero es lo siguiente, ¿ve? Acá yo tengo una parábola que mira, en este caso, hacia la derecha. Esta parábola está completa, ¿sí o no? Y digo mocha es porque puede existir este brazo de la izquierda o nada más el brazo de la derecha. Eso es la gráfica de esta función raíz cuadrada, ¿no? Puede tomar también así, ¿no? Una parábola abierta hacia la izquierda, ¿ve? Entonces va a ser mocha, o bien la parte superior o bien la parte inferior. Entonces, vamos a borrar esto y cuando a mí me dan este tipo de funciones, acá estás asumiendo que el valor de y es positivo, ¿no? Al margen que asuma cualquier valor x. Si x es 0, y es 0, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Si x es 1, y es positivo 1. No, si x es 4, voy a trabajar con cantidades cuadráticas. Si x es 4, y vale positivo 2. Si x es 9, y vale positivo 3. Siempre x tiene que ser una cantidad positiva, por lo tanto, y también será positiva. ¿Eso qué indica? Que la gráfica de esta función va a ser aquel extremo o aquel brazo que nada más implica en el plano cartesiano cantidades positivas en x y cantidades positivas en y. Y vendría a ser la gráfica de esta forma. ¿Ya? Entonces, esta curva me está diciendo que en x asume positivos y en y también asume positivos, ¿no? Está en este cuadrante. Entonces, la gráfica de esta función es esa. Ya, es una parábola mocha, ¿no? Brazo izquierdo, lo dicen, porque sería el brazo, en este caso, derecho. Ahora, yo puedo jalar aquí, mira, ve, y empiezas a jugar, ¿no? ¿Y qué pasa si fuese así, no?
Yo sé que alguien se ha preguntado eso, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuese así la gráfica? Ya, pues en ese caso tú estarías jugando, ¿eh? Las X siguen siendo positivas porque está en el cuarto cuadrante, ¿no? Las X siguen siendo positivas. Y las Y van a ser negativas. Ya, pues entonces la función no sería esta, sino habría que antecederle un menos, ¿no? Hay que te está diciendo que esta X necesariamente va a ser positivo y Y, señores, para cualquier valor de X, Y, señores, siempre va a ser negativo. Entonces, esta expresión internamente te está diciendo, oye, mira, ve, X siempre va a ser positivo y Y va a ser negativo. Entonces yo te pregunto, en este plano cartesiano, tiene 4 cuadrantes. ¿En qué cuadrante X es positivo y Y es negativo? Es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. Efectivamente sería en el cuadrante 4. Ya, entonces, eso es así, porque la curva también puede tomar esta otra forma, ¿sí o no? Inclusive esta otra forma, a ver, muy feo está eso, esta otra forma, ahora sí ven. ¿Y qué pasa si asume a ver, acá lo vamos a retirar, que asuma esto, a ver, sería así, ¿sí o no? Mira, a ver, entonces, ahí que estás, listo. Está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, X son negativos y Y van a ser positivos. Entonces, ¿cómo sería la función? Y es positivo, ya, pues no, elimina eso. X negativo tendría que ser acá así. ¿Ya? Y la gráfica de esta función, lógicamente, es esta curva. ¿Ya? O sea, acá es, chicos, de alguna manera jugar, ¿no? Analizar. O sea, lo que se quiere acá es, jóvenes, que ustedes analicen, ¿no? Es el análisis, no tanto ¿qué te digo? Me voy a memorizar los pasos. No, acá es full análisis. Y para terminar, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuese así? X es negativo y es negativo, entonces acá ya X es negativo, ¿no? Entonces habría que señalar un menos para que Y sea negativo, ¿no? ¿Sí o no? En este caso acá, necesariamente X, esa X tendría que ser una cantidad negativa. Si yo asumo 4, la raíz cuadrada de menos 4 no existe. Entonces, esa X tendría que ser necesariamente menos 4. ¿Con qué objetivo? Porque al multiplicar menos por menos se hace más. Ya, pues acá X está asumiendo negativo, sí. Si X está asumiendo negativo, va a estar ubicado en esta parte de la recta en X. Ya que menos por menos es 4. Raíz de 4 es 2. Y ese sería menos 2, ¿ve? Este conjunto de puntos va a tener cantidades en X negativa y cantidad en Y negativa. Y su gráfico debería estar así. Ya, entonces, aprendamos eso, ¿no? Mi objetivo es que el estudiante aprenda a analizar, ¿no? Ya, a ver, vamos a jugar ahora. A ver. Es cuestión de jugar nada más. ¿Qué pasaría si ahí lo asumo más 5, por ejemplo? Ya, sin el 5, la gráfica de esa función dijimos que va a ser así, es cada vez más se va a hacer ancho. Ya no es que esto cae a la derecha, no. Esto cada vez más ancho se hace. Ya no es que esto cae, no, es cada vez más se hace ancho. Nunca por nunca va a chocar al eje, este extremo va a chocar al eje, siempre cada vez más se aleja más. Y ahí sería la gráfica de esa función. Y acá fácilmente puedes ver, desde el punto 0 estoy analizando en el eje X, desde el punto 0 hacia la izquierda no hay gráfica, y hacia la izquierda están cantidades negativas, pero de este punto 0 hacia la derecha, si juegas con el mouse, existe gráfica, ¿sí? Y esto va a continuar. Entonces, ¿qué vas a decir? Que el dominio es del 0 al más infinito. Y eso lo puedes señalar, ¿no? En este caso dirás, el dominio de la función va a ser igual a que desde el 0, en el 0 va a ser cerrado, ya está, punto y coma, hasta el más infinito. Y me ayudo con esto. Ahí siempre es abierto. Ese sería el dominio. Perfecto. ¿Y cómo determino el rango ahora? El rango de esa función va a ser igual a ¿qué? Juego. Bueno, aquí está el eje Y. Desde el 0 hacia abajo no hay curva, ¿ve? No hay gráfica, pero del 0 hacia arriba sí hay. Y este extremo dice cada vez crece, ya pues se va al infinito. El rango también será lo mismo, desde el 0 hasta el más infinito. Copio entonces. Y ahí tenemos, ¿no? El dominio y el rango. Hemos hallado el dominio y el rango gráficamente.
En sí las funciones, ¿no? Cuales fueran, puedes graficar y fácilmente ahí es el dominio y el rango, y eso también es válido. Ahora, yo les decía, ¿no? ¿Qué pasaría si esta función, lo voy a volver a copiar acá y con esto termino, no quiero cansarme, si fuera así menos 5? Entonces, mentalmente, x menos 5 igualas a 0. Mentalmente, x menos 5 igualas a 0. Y te pones a resolver esa ecuación. Lógicamente, x va a ser igual a 5. ¿Eso qué significa? Si así como está, cuando es raíz de x, ese punto de intersección o el inicio de esa curva inicia en el punto 5. Perdón, en el punto 0. Ahora ya no va a iniciar en el punto 0, sino va a iniciar en el punto 5. Voy a decir que a esa altura está el punto 5. Entonces, la nueva gráfica tendría que ser a partir de acá. Y esto ya juegas, ¿no? Ya está bien. Entonces, ahí fácilmente puedes decir, ¿no? Mira, voy a jugar en el eje X. Del 5 hacia la izquierda no hay curva. Del 5 hacia la derecha hay curva, ¿verdad? Entonces, el dominio ya sería desde el 5 al más infinito. El rango se mantiene desde el 0 al más infinito. Ya, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función sería esta curva, partiendo del 5. Ya con eso, jóvenes, ustedes juegan, analizan. ¿Qué pasa si yo lo sumo ahí 3? Esta expresión es una expresión raíz. ¿Va a ser un número? Sí, va a ser un número. Y al final ese número tienes que sumarle más 3. Sigue siendo otro número, ¿no? ¿Y cómo sería la gráfica de esto? Este positivo 3 nada tiene que ver con X, ¿sí o no? El 5 sí tiene que ver con X. ¿Por qué? Porque está al interior del radical. Este positivo 3 nada tiene que ver con X. ¿Eso qué significa? Que tiene que ver con Y. Entonces, en el eje Y ubico el punto 3. Mira, vean que está el punto 3. En el eje X es el punto 5, que lo hemos visto acá. Entonces, entre el 5 y el punto 3 voy a buscar una intersección. Entre el punto 3 y el punto 5. Aproximadamente por ahí. Lo hago más grande y acá estaría ese punto. O sea, a partir de ese punto será la gráfica, ya ven. Esto lo saco de acá, listo. Ya sería así su gráfica. ¿Ve? Entonces, la gráfica de esta función es esta curva. Dominio, desde el 5 al más infinito. Rango, no hay desde el 0, sino a partir del 3 al más infinito. Ya eso es cuestión, jóvenes, de lo que lo llaman traslación de funciones, ¿no? Traslación de funciones. Y si eso ocurre con la función raíz cuadrada, ocurre con la función lineal, ocurre con la función cuadrática, ocurre con la función constante, ocurre con la función valor absoluto. Tiene esa misma dinámica. Ya, entonces, con esto, señores, estaría culminando lo que nos faltaba, ya, y me parece ya con estos dos temas, ustedes fácilmente ya pueden resolver, pues, los ejercicios que están señalados en la práctica. Más bien, a ver, me dejan un 5, voy a abrir, a ver, un 5, quiero abrir acá tengo en el Drive, a ver dónde está, ustedes son de finanzas, financiera, ustedes son de matemática, negocios, listo. Ya, se les ha entregado evidencias 1, guía de evidencias 1, guía de evidencias 2, guía de evidencias 3, a ver, guía de evidencias 4 también, que tiene que ver con función inversa. Ahora sí, vamos a abrir la guía de evidencias 5. Ya está acá, ¿ven? Voy a compartir. Listo. Hay que repasar, jóvenes. Ya ustedes son buenos muchachos, buenas muchachas.
Yo sé que lo van a resolver. Tienen diferentes herramientas, pueden trabajar en equipo. Ya, si ustedes quieren dar el examen el día viernes y el día jueves se revisa las evidencias, no hay ningún problema. Dialoguen ustedes con el delegado. Ahora, si están de acuerdo, dar como hemos quedado, de la misma forma. Ya, si de repente el jueves se les ha saturado algunos otros exámenes, quieren darlo el viernes, no hay ningún problema, es cuestión de negociar. Ahí tenemos ¿cómo se llama? Es el número 5, ya ven. Dice, en los problemas del 1 al 2, localice y marque cada uno de los puntos dados y si es posible indique el cuadrante al que pertenece cada punto. ¿Qué vas a hacer acá? Dibujas el plano cartesiano y ubicas en el plano cartesiano los respectivos puntos. El punto 2,7 estará en el primer cuadrante. El punto 8, negativo 3, estaría, a ver, ¿en qué cuadrante estaría eso? En el cuadrante 4, donde X es positivo y es negativo. Y así vas a ubicar nada más. En la pregunta 3 me dice, en la figura 2.7a se refiere a esta parte que estoy señalando con la manito. Se muestra la gráfica de una función, ya, pues es una recta inclinada a la derecha, significa que es una función lineal con coeficiente positivo. ¿Qué te pregunta ahí? Dice, estime f de 0, o sea, ¿cuánto vale x? X vale 0. Te vas acá, ya está graficada, el 0 estaría en esta intersección, ¿sí? Ya, pues lo que te está diciendo acá es, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Que es f de 0, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. Ya, pues si acá es 0, hacia abajo no hay gráfica, hacia arriba sí hay gráfica. Y fíjate, ve, el primer punto que choca es negativo 1. Entonces, la imagen de 0, que es esta expresión, va a ser igual a negativo 1. Esa sería la respuesta. La 2 me dice, ¿qué pasa cuando x vale 2? ¿Cuánto vale y? ¿O cuánto vale la imagen de 2? 2 está acá, ¿ve? Hacia abajo no hay gráfica, me voy hacia arriba, porque ahí sí existe. Choca en este punto 0. A la derecha, ¿qué punto está? A esa altura, 2. Entonces, la imagen de f de 2 o y es también 2. Acá me voy. ¿Qué pasa cuando x asume menos 2? Mira, ¿ve? Ahí no subo ni bajo. ¿Por qué? Porque ahí coincide con la recta. Eso significa que y va a ser 0. ¿Ya? Y así vas a resolver. La 4 me dice, en la figura 2.27b, o sea, se refiere a esta. Dice, estima el f de 0, es similar. Ya es similar. El dominio ya acabamos de hacer, el rango ya acabamos de hacer. Eso ya usted lo analiza. Ya esa es la 4. La 5 me dice, ¿ve? En la figura, ya te da dos figuras, ¿no? Esto hay que dibujar en sus evidencias, ¿eh? Se muestra la gráfica de dos funciones. Bacán, dice. Es similar. Es similar, dice. No hay problema ahí. A ver, vamos a continuar. En los problemas de del número 7 al 20, determine las intersecciones de la gráfica de cada ecuación y haga su bosquejo. Con base en la gráfica corresponda, dice, ¿no? Es una función de x y si es así se trata de una función 1 a 1, o sea, inyectiva, te está preguntando acá, ¿no? ¿Cuál es su dominio y cuál es su rango? Ya, de la 7 a la 20. ¿Qué voy a hacer ahí de la 7 a la 20 hasta acá? ¿Ve? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me dice acá? Determine las intersecciones. O sea, lo que me está diciendo internamente es, agarro, por ejemplo, y es igual a 2x. Ya, a x le vas a dar el valor de 0 y vas a hallar el valor de y. Por ejemplo, acá mentalmente, en esta expresión, ahí donde estoy señalando, ¿qué pasa si x vale 0? Y también sería 0, porque 2 por 0 es 0, ¿no? ¿Me va a entender? Es lo que me dice, ¿ve? Determine las intersecciones, ¿no?, de la gráfica de cada ecuación y haga su bosquejo. O sea, vas a graficar, en otras palabras, pero dándole valores a x, dándole valores a y. Si tú quieres, le das valores a x0 y luego a y0, ¿no? Y en función a eso, o le das valores diferentes a x, ¿no? Al final, por ejemplo, esta primera te va a salir una línea, ¿no?, echada a la derecha.
Ya, hay que graficar. Acá lo mismo, ¿ve? Y es igual a x más 1. Este 1 va en y, x es positivo, se inclina a la derecha. En y ubicas negativo 3, positivo, inclinada a la derecha. Acá en y ubicas 3, la recta pasa por ese punto 3, pero va a ser inclinada hacia la izquierda, por ser x su coeficiente negativo. O sea, hay que graficar, ¿ya? Ustedes grafiquenlo. Ya, si quieres lo puedes hacer dando valores o en tal caso en función a lo que nosotros hemos estudiado. La 17 ya que sea manera de recto, ¿no? Porque ahí tiene que ver con el tema de valor absoluto. Ya, excepto la 17 entonces. Ya. El resto sí lo puedes realizar. Si resuelve el 17, bien. Eso lo vas a evidenciar en el momento que presentas tus evidencias, tu peón. De la 21 a la 34 grafique cada función y determine su dominio y rango. La primera es una función cuadrática, es una parábola. La segunda es una función constante, es una recta horizontal. La tercera es una parábola. La 26 parábola. La 27, señores, es, en este caso, va a ser una función, una especie de S. Ya, yo voy a señalar qué ejercicios no les quiero recargar. Acá apunten, por favor, a ver, de la 21 a la 34. Ya. No van a graficar, por ejemplo, la 29 sí va, la 31 también va, porque se hemos hecho valor absoluto. Ya. No grafican la 34, lo descartan la 34, porque es una función racional, eso no les he enseñado a graficar. Y entonces descartan la 34, no va la 34. La otra función que no van a, ya tampoco va la 27, 34 y 27. El resto sí va, ¿ya? El resto sí va. Y acá está lo que hemos hecho hace un momento, ¿ve? Dice, grafica cada una, ¿no? Tengo funciones por partes, ¿ve? La 35 es 2 en 1, la 36 2 en 1, la única que es 3 en 1 es la 38. ¿Me dejo entender? Eso hay que avanzar. La 39. ¿Cuáles de las siguientes gráficas representa funciones? Gráficamente, para ver si eso no es una función, ¿qué dice el teorema? Esta gráfica, para determinar, o estas dos curvas, para determinar si son o no son funciones, ¿qué debo hacer? Mentalmente, o ustedes en su cuaderno van a trazar ¿qué cosa? Una recta vertical. Yo trazo una recta vertical así con la manito. A la gráfica lo corté en un punto. Del otro lado también lo corté en un punto. Por lo tanto, esta es una función. Acá lo trazo, fíjate, por donde trace, jóvenes, esa recta vertical, lo va a cortar siempre esa curva en un solo punto. Por lo tanto, también B es una función. En la C, fíjate, cuando tú traces más o menos a esa altura de la manito, lo corta en 2 puntos. Ya no es una función. O sea, para que sea función, tendría que cortar esa recta vertical en un solo punto. Acá, así como está, si yo trazo por donde está la manito, fíjense, por donde está la manito, ya, va a chocar con esta pequeña recta horizontal y también va a chocar con esta pequeña recta horizontal. Si trazas por acá, ¿sí? Si trazas por acá. Pero si trazo por los otros lados, siempre lo va a cortar en un punto. Pero si pasas por esa intersección, no me dice que aquí es abierto ni aquí es cerrado, ¿no? Así como está, y voy a decir que no es función. ¿Por qué? Cuando yo trazo por acá, choca con este punto y choca con este punto. O sea, ¿esto qué significa? Que esta función va a tener un valor en X, ¿no? Que tendrá un valor en Y, y ese mismo valor en X tendrá otro valor en Y. Entonces habíamos dicho, ¿no? Cuando se define con pares ordenados, para que sea función, dado dos pares ordenados, las primeras componentes jamás de los jamases deben ser iguales. Listo. Eso haría hasta la pregunta 40, que es lo mismo. Ya que es 1 a 1, ya saben, cuando es función inyectiva, quieres determinar si es o no es inyectiva, puedes trazar una recta horizontal. Si lo corta en 2 puntos, no es inyectiva. Si lo corta en un solo punto, como estos dos últimos, sí es inyectiva. La primera, la A y la B no lo son, geométricamente, y se acabó. Me hubiese gustado resolver este tipo de preguntas que tiene que ver directamente con nuestra facultad, ¿no? Hablar, por ejemplo, de costos variables, costos fijos,
hablar de lo que viene a ser ingreso, hablar de la función demanda, la función oferta, ¿no? Y esto tiene que ver, estos ejercicios, pero a veces por cuestiones de tiempo me es imposible. Suficiente entonces hasta lo que yo estoy señalando. Listo, muchachos, el día de hoy tenemos, a ver, voy a compartir eso con el delegado hasta las 2:30. Ya, a ver, un momentito, voy a compartir de una vez. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, un 5. A ver, ¿dónde está el delegado? El delegado estará, a ver si me da una señal. Sí está el licenciado. Y ya, listo. Voy a compartir ya esa última práctica a su WhatsApp. Ya, el que lo haga el efecto multiplicador. Ajá. Listo, a ver. A ver, delegado, acabo de enviar a tu WhatsApp. ¿Me confirmas si ha llegado, por favor? No, no, licenciado, no me llegó. A ver si me escribes, por favor, en el WhatsApp. Me estoy equivocando. A ver. ¿A dónde he enviado? Ah, ya, está diferente entonces. A lo que envió entonces turno tarde. Ya, gracias, hijo. Ahorita te voy a agregar mejor, ¿ya? Y a ver, un momento. A ver, para que vayan resolviendo mejor, de una vez lo envío. Y ya, entonces con razón, pues ahí estaba el problema. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, licenciado. Gracias. A ver, mientras van compartiendo, jóvenes, a ver, un 5 voy a guardar. Ya pueden estar practicando. Ya, acá tengo que configurar. Entonces, el otro joven es turno. Usted es un turno mañana, pues. Me he equivocado. Pues. A ver, ¿dónde está? Ya, moment, please. Esto es de la B, entonces. Pues. A ver, ¿dónde hago? Ya. Esto es de la B. Listo. Guardar. Y ahora su compañero. Ya. Con razón, pues. Ya, acá vean, vamos a añadir contactos. Ya. Vamos acá. Listo. Delegado. Ustedes son de la A. Guardar. Ya está. Listo. Ahora sí, chicos. Chévere. Ya está. Entonces, ya les invito. Voy a llamar a asistencia ya para que puedan trabajar. A ver, ¿dónde estamos acá? Jueves. Ya me avisen en caso cambien, ¿ya? Listo, chicos. Gracias. Feliz fin de semana. Y nos vemos la próxima. Buenas tardes. Permiso.